Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube nitestudio.com. Como ya sabéis, muchos de vosotros y vosotras, pues he realizado un cambio del nombre. Antes se llamaba Tricotosin, pero ahora vamos a estar en nitestudio.com y en el canal de YouTube, que como lo he renombrado, sigue estando en el mismo lugar. Bueno, hace ya un tiempo que me compré una tricotosa electrónica, exactamente el modelo Brother KH910. Y bueno, como también muchos de vosotros conocéis, este modelo exactamente, al igual que otros muchos, se puede hackear o liberar a través de una placa de IAP. Hay dos tipos de placa IAP, una es con Arduino y la otra está realizada por Evil Mad Scientist, que es la que yo justamente he comprado y estáis viendo en pantalla. No sabría deciros el coste exacto de la placa porque la compré ya hace tiempo y este vídeo lo grabé, pero hasta ahora no he tenido tiempo de montarlo, pero creo que vienen a ser unos 80 euros aproximadamente, más gastos de envío, claro está. A mí me llegó desde Alemania. En la pantalla podéis ver la placa ya, que es lo que he recibido, que ha sido la placa ya en sí. Luego en la parte de arriba izquierda tenéis el conector a la red eléctrica y en la parte de la derecha tenéis un cable micro USB que se conecta a la placa y termina en una conexión USB para poder conectarlo a vuestro PC con Windows, Mac o incluso Linux. Y en la parte superior derecha de la pantalla, como podéis ver, hay dos direcciones web. La primera de ellas es nitestudium.com, que es el lugar donde está mi blog alojado y podéis encontrar mucha información sobre tricotosas. Y luego la segunda dirección es la de IAP, donde vais a poder encontrar la información sobre el programa que necesitáis, los diferentes tipos de placas, es decir, todo lo que ha hecho este gran equipo que se llama IAP. En esta imagen podéis ver marcadas con unas flechas rojas las conexiones más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de conectar en la tricotosa, pero no os preocupéis porque esto lo vais a ver en el vídeo. En esta imagen os muestro de cerca el modelo exacto que yo he adquirido. Y en esta otra imagen podéis ver el otro lado de la placa donde se pueden ver bien las conexiones de toma de corriente y de micro USB. Esta es mi tricotosa Brother Electronic KH910. Es la que vamos a liberar o hackear. Y bueno, deciros que si tenéis otra tricotosa electrónica y no sea este modelo, también se pueden hackear, pero tendríais que ir a la página de IAP para consultar cuáles son las tricotosas compatibles para hacerlo. También comentaros que depende de la tricotosa, puede que lleve un tipo de placa u otro. Entonces, cuando la vayáis a adquirir esa placa, tenéis que comentárselo al que os la va a vender para aseguraros de que es compatible con vuestra tricotosa. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra tricotosa, el panel frontal, donde está toda la circuitería que vamos a cambiar. Para ello quitamos o retiramos los tornillos que voy indicando. De este modo ya puedo retirar la carcasa de plástico y así accedemos a la circuitería que vamos a retirar, a la original, para sustituirla por la nueva que hemos comprado. Lo que vamos a hacer ahora es retirar, desconectar con mucho cuidado todos los conectores que estamos viendo en la imagen, tanto como el que pone S7, S6, S5, S4, S3 y S2, y también creo el conector de plástico blanco que está a la derecha. Aquí estamos viendo el S7, veis cómo lo hago con mucho cuidado. Y luego pues el S6 también lo voy a retirar ahora.
El resto de conexiones ya las tenía retiradas para que me fueran mejor para el vídeo, y también esa conexión que voy a señalar ahora mismo, esa también es la que tenéis que retirar. Y ahora ya conectamos la placa nueva dentro de la tricotosa, conectando aquellos conectores que indican en la placa marcados con un rotulador. Como podéis ver, ahí están marcados. He conectado el S7, el S5, el S3, también el S2. Y una vez que lo tengamos hecho, lo colocamos de forma plana dentro del hueco habilitado para ello. Bien, para poner ahora la carcasa de plástico donde estaba y tapar todo lo que hemos abierto, necesitamos quitar la placa de circuitos anterior, porque si no, no nos deja cerrar la tricotosa. Simplemente es ir quitando los tornillos que voy indicando y alguno más que creo que me he quedado sin señalar. Y una vez que la tengamos, ya la podemos colocar. Ahora voy a conectar la toma de corriente a su conector correspondiente y el micro USB donde estáis viendo. Ahora, ¿qué os va a ocurrir? Que ya podéis poner la carcasa encima, pero como esos, digamos, cables no estaban antes, no vamos a poder hacerlo y vamos a tener que hacer unas pequeñas hendiduras o agujeros en la carcasa plástica. Como podéis ver, yo ya los acabo de hacer, que los estoy marcando y señalando con el dedo. Yo lo he hecho con un taladro, pero bueno, lo podéis hacer con cualquier herramienta. Tened mucho cuidado cuando lo hagáis. Y una vez que hayáis conseguido hacer correctamente los agujeros, ya podéis volver a poner los tornillos para sujetar la carcasa. Ahora, cuando la conectéis a la red eléctrica, se os iluminarán los diodos y podéis comprobar que está correctamente en funcionamiento. Y una vez que ya hayamos instalado lo que es la parte hardware, es decir, el nuevo circuito, ya simplemente nos queda ir a la página web de IAP, donde en el menú Get IAP podéis obtener el programa IAP correspondiente para la versión de vuestro sistema operativo. En el caso que no os funcione correctamente el software de IAP, pues os recomiendo que os bajéis la versión anterior, que es la 0.90, que está más consolidada y puede que os dé menos problemas, en el caso de que veáis que no funciona correctamente. Aquí podéis ver que ya le he puesto en funcionamiento, en este caso estoy con la versión 0.90 y le he enviado un archivo con formas geométricas y bueno, pues ha sido tejido correctamente. Como podéis ver, yo he instalado la placa de Bilmat Scientist porque ya viene preparada. Habéis visto que es bastante sencillo de colocar. Y tenéis la otra opción, que es la de Arduino, que tenéis que soldarla a vosotros mismos. Es un poquito más complicado, pero también creo que es un poco más económica. Y bueno, ya lo que más os guste. El resultado final es lo mismo con una que con otra. Y bueno, simplemente deciros que gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en itestudio.com. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta pronto.